Saludos amigos de nuevo. Hoy viernes 8 de noviembre de este año 2013. Los viernes, como ustedes saben, nosotros aprovechamos para hacer reflexiones que son demandadas por los acontecimientos mismos. Y en esta ocasión le vamos a pedir a ustedes que por favor nos dediquen un poquito de atención concentrada acerca de un planteamiento que queremos colocar en un razonamiento histórico. Desde hace mucho tiempo, en nuestro caso como un reportero que precisamente este año cumplió 50 años de ejercicio, hemos venido reflexionando acerca de que el desarrollo dominicano ha conformado un modelo eficiente, creador de riqueza, desde la muerte de Trujillo hasta hoy. Para eso incluso hicimos un trabajo especial que se llama El Desarrollo Dominicano, 26 capítulos con 26 entrevistas a personalidades que registran o pretenden registrar lo acontecido desde el 1962 a la fecha, desde la muerte de Trujillo hasta hoy, en el que decimos que hemos tenido entonces, por tanto, un crecimiento que se ha multiplicado por 60 veces. Y acontecimientos recientes no solamente consolidan eso que estamos diciendo, sino que también ponen a prueba algunas interrogantes que surgieron de esos trabajos. Ya les dije que para poder sustentar que nosotros tenemos un modelo económico y social que ha permitido un crecimiento extraordinario, al punto de que la República Dominicana en el 1950 estaba detrás en el desarrollo económico y social de Haití. Haití tenía mucho mayor perspectiva de desarrollo en ese momento, tenía una presencia en el campo internacional, incluso había iniciado ya el desarrollo del turismo con muchísimo tiempo de antelación, y era un exportador importante de algunos granos de calidad, tenía presencia ya en el mercado internacional. Nosotros la teníamos pero muy limitada. Pero ya en el 1960, a la muerte de Trujillo, la República Dominicana había superado considerablemente a Haití. Y desde la muerte de Trujillo hasta hoy, se ha producido un ensanchamiento tan grande que la economía dominicana, el Producto Interno Bruto nuestro, debe ser entre 8 a 10 veces más grande que el haitiano. O sea, se produjo ya una verdadera separación, una zanja que nos diferencia considerablemente una nación de la otra. Bien, eso es imbatible y sin embargo, un analista, un economista de formación muy específica en el campo de la planificación también, y con una visión amplia como Julio Ortega, que participó en ese listado de entrevistados, nos llamaba la atención al final de haber capturado visiones de muchos economistas, cientistas sociales, hasta deportistas están ahí, que confirman que el sólido crecimiento, el auspicioso crecimiento de la economía y el futuro extraordinario que enfrenta la sociedad dominicana, nos decía, nos identificaba sin embargo, con esa capacidad de visión que tienen los planificadores, que teníamos dos problemas graves por resolver. Julio Ortega, el problema de una nación como la de Haití, que se quedó demasiado atrasada, que se siente atraída por la sociedad dominicana en su conjunto, y que significa, por cierto, un peso muerto para la economía dominicana, en cierto modo, porque por efecto de la inutilidad que tiene como nación que ha fracasado, que no tiene, ya se le llama fallida en el plano internacional, en poder recuperar el crecimiento,
el impulso que implica crecer y afrontar los problemas básicos de la nación, como ha perdido eso, tienen en la República Dominicana la esperanza cercana de poder resolverlo, pero nosotros no podemos cargar con dos poblaciones a la vez del mismo tamaño, 10 millones por un lado, 10 millones por el otro, lo explicaba Julio Ortega. Pero más luego, un hombre que se ha centrado en el análisis de esta problemática por muchos años, ya en el plano institucional, ya en otros planos, Pelegrín Castillo, en esos trabajos del desarrollo dominicano explica el problema que hace que las dos naciones no tengan lo que se pueda llamar posibilidad alguna de coincidir, de aunarse en el esfuerzo del desarrollo de cada grupo poblacional y que cada cual tendrá que recorrer su propio trayecto. También identificaba a Julio Ortega un segundo grave problema. Los dos más grandes dice que hay que resolver, porque los demás los estamos resolviendo, mal que bien. El problema eléctrico. Pues miren, en este que es el bicentenario del patricio Juan Pablo Duarte, este año 2013, se han producido eventos de una trascendencia enorme que indican que estamos alumbrados para resolver esos dos graves problemas. El de la soberanía nuestra y la nacionalidad, el de poner prudente distancia de un vecino que amenaza con distorsionar toda nuestra sociedad, y el de afrontar el problema, el primero, el de la nacionalidad y la soberanía, ya viene de siglos, tiene más de 150 años, pero el segundo, que es el que le voy a mencionar, el problema eléctrico, este tiene ya casi 50 años de persistir, y ambos, en esta semana que concluye hoy, se alcanzan a ver ya con luces, con potencialidades de solución. Y eso es posible en el bicentenario, en el año del bicentenario de Duarte, porque también aquel patriota que nos alumbró al punto de demostrarnos que éramos capaces de sustentarnos como nacionalidad y como nación, y que fue lógicamente impulsado por un movimiento, porque la trinitaria era Duarte y varios hombres más, y varios prohombres más que dieron origen a esta nación. Ahora tiene algo parecido, tiene en estos tiempos a un partido que se ha echado encima el desarrollo económico y social, encima el futuro institucional de la República Dominicana, con una claridad, con un proyecto claro de nación, que es el Partido de la Liberación Dominicana. Y tiene dos hombres que, si usted lo quiere identificar, lo puede trasladar hacia el pasado, que son prohombres también. El doctor Leonel Fernández y el licenciado Danilo Medina. Este último, al igual que el primero, un suertudo, a quien muchos acontecimientos le están llegando con vientos favorables a la mano para poder dar respuesta a esos dos grandes problemas. Lógicamente eso nos obliga inmediatamente a remontarnos a la sentencia 168 del Tribunal Constitucional, que establece los límites de nuestra nacionalidad y los alcances también de los preceptos que dominan nuestra soberanía, que acaba de ser ratificada por nada más y nada menos que Ban Ki-moon, el secretario general de las Naciones Unidas. Eso para que se acaben las especulaciones. Pero al mismo tiempo, el representante local
de la Unión Europea, en contestación ya a un planteamiento que le hizo el Estado haitiano por medio de su canciller a la Unión Europea, de que venga a contactar por propia cuenta, o sea, por cuenta de la Unión Europea, los alcances de la sentencia. El señor representante de la delegación Unión Europea, Alberto Navarro, informó ayer que no existe intención alguna de la Unión Europea venir aquí respondiendo a esa petición del gobierno haitiano. Porque, y lo mismo dijo Ban Ki-moon, y le dijo por teléfono, o sea, personalmente, porque la conversación telefónica es lo mismo que hacerlo personalmente, al presidente de la República, Danilo Medina, que la sentencia del Tribunal Constitucional establece una definición del Estado Dominicano con la cual no puede nadie intervenir, ni ningún órgano, por mundialista o multilateral que se considere. Y que por tanto le ofrecía, para los que les gusta buscar periquitos, porque aquí hay quienes les gusta buscar periquitos y de inmediato están ya calificando de malintencionada la propuesta de Ban Ki-moon, que le ofrecía al Estado Dominicano una versión de proyecto de regularización de extranjeros en el país, que el Estado Dominicano estaba en libertad, le aclaró el representante, tanto el representante local de Naciones Unidas como el propio Ban Ki-moon, que el Estado Dominicano estaba en libertad, lógicamente, de acoger o no acoger las sugerencias contenidas en la propuesta, porque ya hoy esta mañana algunos desorejados que no oyen bien las cosas, advertir que eso era otra tratativa más contra el país. Naciones Unidas le ofrece al país una vía de solución porque sabe que está pendiente un plan de regularización y que eso que se va a conformar ahora, lo que va es el segundo paso de la sentencia del Tribunal Constitucional. Entonces, lo que se va a hacer es muy probablemente que una propuesta ya elaborada, que partió de la Dirección de Migración, que fue conocida por el Ministerio de Interior y Policía, y de ahí remitida al Poder Ejecutivo, que está pendiente de promulgación en el Poder Ejecutivo, lo conveniente fuese que examine el contenido de la propuesta de Naciones Unidas y entonces se formule porque Naciones Unidas tiene la experiencia mundialista y usted no puede despreciar cosas así, ayudas, asesorías de esa naturaleza. Entonces, nada, tomamos eso y lo vamos a comparar con nuestro documento, el que está pendiente del Poder Ejecutivo de promulgación para el plan de regularización. O sea, sorprendentemente, cuando parecía más oscuro, cuando entidades como entidades de ONG como Warner, ¿cómo se llama? Human Rights. Sí. Y la otra, y otras más que fueron motivadas por las ONG locales que reciben apoyo de ONGs de países ricos para mantener una campaña pro-haitiana en el país y hacernos absorber el problema haitiano como si fuera nuestro, porque eso ahí que se resume todo. En el momento en que eso acontece, la República Dominicana recibe, no solamente produce una sentencia del tamaño histórico de esa 168 del Tribunal Constitucional, con la que ya este bicentenario de Duarte queda justificado. Con esa sola sentencia hemos puesto el nombre de Duarte en su bicentenario en el más alto nivel del escenario dominicano, sino que también ya Unión Europea pone las cosas claras. Entonces, le quisiera decir que ese planteamiento que individualmente hemos hecho, que es el fruto de reflexiones de muchos años acerca del desarrollo dominicano y que un hombre de visión amplia, planificadora, como Julio Ortega nos advertía, sí, estoy de acuerdo contigo, como lo estuvo de acuerdo Carlos de Pradel, sí, lo hemos desarrollado con sus observaciones,
como lo estuvo García Michel, como lo Andy Navarre, todos los hombres que han hecho aportes al conocimiento, que aparecen en ese listado, en ese que está ahí, que está en pantalla, para esa entrega especial que estamos, por cierto, en estos días emitiendo de nuevo. Hay que resolver el problema del migrante haitiano, porque representa un potencial enorme de desestabilización, de deterioro. Ya ha deteriorado el poder del salario, ha desplazado mano de obra y ya incluso tiene dislocados los sistemas de atención de salud y otros más, y de educación, etcétera. Entonces, esas cosas tienen que ser resueltas, como tiene que ser resuelto el problema eléctrico. Le dije que ya el Tribunal Constitucional dio luz, ya a partir de este momento y de este año y del bicentenario de Duarte, la República Dominicana tiene un norte claro para establecer una disciplina de trabajo y un control absoluto de su frontera y de los visitantes que nos llegan. Pero también ya está encontrando luz, y ha sido en este gobierno, en el de Danilo Medina, para enfrentar el problema eléctrico. Porque Danilo no solamente ha dispuesto y ha prometido a la nación en la Asamblea Nacional, que es el más alto escenario que podemos nosotros los dominicanos levantar, que va a enfrentar el problema eléctrico, y dijo cómo. Y en cumplimiento de esa palabra, de esa promesa, ya esta semana, más tardar, mediados de la próxima, se conocerán la firma ameritada para construir las 2 primeras centrales térmicas a carbón. Pero apareció el complemento que el presidente había anunciado, y fue que un el equivalente a un viceministro, sí, que es un vicesecretario de Comercio de los Estados Unidos, Frank Sánchez. Sánchez, sí. En representación de su gobierno, visitó al presidente Danilo Medina y le dijo: traigo conmigo, trajo de la mano a los ejecutivos de una empresa que se llama Summit Power, para ofertarle al gobierno dominicano la construcción de una central a gas natural de 1000 megavatios en la costa norte. Exactamente, cumpliendo con los planes y 1000 megavatios que, por cierto, si rápidamente se enfrenta y se aprovecha esta oportunidad en la que aparece comprometido el Departamento de Estado de los Estados Unidos, porque garantiza lo único que está en duda para cualquier proyecto de generación eléctrica en esta parte del mundo, en la zona del Caribe y Centroamérica: la fuente de suministro de gas. La fuente de suministro de gas es lo único que está en duda. Entonces esa fuente la puso en claro el gobierno norteamericano y dijo: nosotros garantizamos que suministro está seguro, porque nosotros tenemos el estado de... Ellos van a regular, por tienen cierto, el gas y tienen la tecnología. Tenemos un sobrante de gas natural a partir del 2016, cuyos beneficiarios van a ser precisamente nuestros aliados. Ustedes son aliados nuestros en el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica y Caribe, y por tanto le di garantía, dijo el vicesecretario de Comercio de los Estados Unidos para toda América Latina, es responsable, al presidente Medina, de que esa fuente está garantizada por el Estado norteamericano. Óigame, la mano de Dios intervino en todo esto para garantizarle al país una salida segura. ¿Saben por qué? Porque si se emprende ese proyecto ahora, el presidente Medina puede irse inaugurándolo, dejándolo en operación. Si bien ya no va a ser posible que lo haga con las 2 plantas térmicas a carbón, proyecto de 38 meses, quizás más, pero de la central térmica a gas natural en la costa norte se puede ejecutar en un periodo de 24 a 28 meses y perfectamente dejarlo operando. Pero además, en el momento mismo
en que una cantidad similar de megavatios que están comprometidos con el Acuerdo de Madrid quedan liberados. Y lo único que pide la Summit Power para hacer su inversión en esa terminal de gas licuado, de gas natural y al mismo tiempo planta generadora allá en la costa norte, evidentemente en Manzanillo, donde están todas las condiciones dadas y donde se han hecho ya los estudios para eso, de prefactibilidad, lo único que ellos ponen, les reclaman en garantía es que les compren esa energía. Y esa energía, esa misma energía, se libera una vez terminen los acuerdos de Madrid en el 2016. Es una cosa extraordinaria. Y yo les llamo la atención porque lo que está aconteciendo, ya les digo, es que un partido como el Partido de la Liberación Dominicana, equiparable, yo no quisiera que ustedes malinterpreten lo que les quiero decir, a la importancia que tuvo la Trinitaria como generadora del Estado Dominicano. Política que dio origen al Estado Dominicano. Sí. Sí. Ese partido que ha generado estos cuadros de dirección, que sí saben lo que quieren, que sí saben hacia dónde van, como Leonel Fernández y Danilo Medina, están dándole al país las respuestas que se acumularon por generaciones. Por generaciones. El país está en la antesala de resolver dos de los obstáculos mayores que teníamos para ascender a una sociedad desarrollada. Así de simple es que quería plantearle las cosas este viernes, aprovechando que no están don Gorión y don Mozart, ambos Gorión libre y Mozart de vacaciones, porque creo que están dadas las condiciones. Buenos días, don Héctor. Le dejo a usted analizar el informe de la Junta Central Electoral y otros eventos de envergadura, pero yo quería significar que el momento histórico que hoy queremos llamar la atención nos coloca en la antesala de dar respuestas a dos grandes interrogantes, pero de manera eficiente, pero para toda la vida. Cierto. Y la presencia de la propuesta de Estados Unidos tiene importancia también porque tranquiliza a algunas personas aquí. Sí, porque que viene el subsecretario estadounidense de Comercio para América Latina. Para América Latina y viene a presentar una propuesta, una información oficial al gobierno dominicano. Fue recibido por el presidente Danilo Medina, el señor Sánchez. También respondió, sin tener que explicar, una pregunta que aquí hablaban siempre, los que se han planteado que tratar de desalentar el proyecto del gubernamental impulsado por la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, de las plantas a gas y plantas a carbón. Siempre se ha planteado, bueno, el suministro del combustible. La propuesta de Estados Unidos precisamente está motivada porque Estados Unidos es un país que le garantiza suplir el gas que requiera las plantas que se instalen en República Dominicana. Y esto tranquiliza porque con lo del combustible también se montó en República Dominicana una campaña de desinformación, como que se estaban presentando proyectos en el aire y que no se sabía de dónde venir el combustible, pero claro, todo esto era parte de esa campaña de desinformación. Aquí se tranquilizan. De manera que esa es una nota que hay que resaltarla en la semana, porque después de la visita del subsecretario de Comercio de Estados Unidos, el señor Francisco Sánchez, también ha bajado un poco esa campaña de desinformación que estaba en las redes sociales. Múltiples informaciones que estaban enviando con el propósito de desinformar a los receptores. Esto contribuyó también a bajar esa campaña. Y quiero llamar la atención para entender lo que a mí me llama la atención como profesional de la comunicación, del periodismo que nosotros estamos viendo en República Dominicana. Ustedes toman los medios. Miren este caso. Le voy a pedir, señor director, el periódico Diario Libre, aquí el periódico Hoy, la Junta Central Electoral. Miren, ese es Diario Libre,
Esa es la última información en portada. Y luego está el periódico Hoy. También observen que está abajo, en bajo perfil también de información. La Junta ha encontrado 53.847 registros de hijos de extranjeros. Usted sabe qué pasa en esa información, que si usted ve en una guagua de la metro, por ejemplo, usted va para Santiago o va para Puerto Plata, y usted toma ese diario, el lector regularmente cuando ve la guagua no tiene la facilidad de movimiento, y él regularmente la lectura que hace es de los ángulos primarios del periódico que le toca en la mano, y sobre todo si es un diario tipo estándar, la parte de abajo, esa que está en bajo perfil, que es esa partecita que aparece ahí, pequeña, bajo perfil, probablemente no la lea. Usted diría, ¿y por qué llamar la atención del comentario? Sí, porque fíjese, durante semanas aquí se montó una campaña. Tan pronto el Tribunal Constitucional emitió la sentencia 168, el que establece ya respecto a la nacionalidad en la República Dominicana, sustentada en la Constitución de la República, la Ley de Migración, una sentencia de la Suprema Corte de 2005, que son de documentos que se refieren, le enseña al país la manera de regularizar los extranjeros en República Dominicana, extranjeros y extranjeras en República Dominicana, y le enseña también la manera de cómo adoptar la nacionalidad dominicana. Se lo enseña. Eso no se leyó en la primera parte. Aquí de inmediato comenzó una campaña en contra de esa sentencia sin leer esa sentencia. Y lo más grave es que en algunos medios de comunicación, sobre todo los programas de entrevistas, le han hecho preguntas a algunos de los protagonistas y dice, yo no he tenido la oportunidad de estudiar ese asunto bien. Otros que han dicho, yo no he leído esa sentencia. Y sin embargo, están en una campaña bombardeando esa sentencia. ¿Qué ha pasado con el paso de los días? Que todas las cosas se han ido colocando en su lugar. Y se ha podido ya, hoy se puede establecer quién ha estado hablando verdad y quién ha estado hablando mentira en República Dominicana. Don Pedro refería ahorita a un comentario que se había hecho ayer sobre la presencia del representante de la ONU en el país, el señor Lorenzo Jiménez Luis. Cuando la gente lo vio ayer de nuevo, se espantó, eso es cierto. Y lo hizo porque él encabezó una misión que fue a Palacio y que la recibió el presidente Danilo Medina. Tan pronto se conoció la sentencia del Tribunal Constitucional. Y él emitió juicios de valor que llamaron la atención y uno decía, bueno, ¿y por qué un diplomático, sobre todo que representa el Organismo Mundial de Naciones Unidas, emite un criterio que pareció parcializado y que afectaba, en este caso, el crédito de República Dominicana? Bueno, parece que le llamaron la atención, es lo que parece, porque si usted toma el discurso, primero, cuando él habló en Palacio, luego que se conoció la sentencia, y que le fueron a pedir al presidente Danilo Medina que esa sentencia no se ejecutara en República Dominicana, que el presidente Danilo Medina advirtió que en República Dominicana, le dejó claro, es un Estado que se sustenta en 3 poderes, que aquí hay separación de poderes. Nosotros tenemos un poder legislativo, un poder ejecutivo y un poder judicial. Y que el Estado dominicano se organiza de esa manera. ¿Qué quiere decir? Como establece la Constitución, que ningún poder del Estado puede interferir en los asuntos de otro poder del Estado o de otros poderes del Estado, en el caso que se trate de más de uno. Que cada uno, la Constitución de la República le consagra un ámbito,
Por eso usted observa que la Constitución de la República explica cuáles son las atribuciones del Poder Legislativo, cuáles son las atribuciones del Poder Ejecutivo, cuáles son las atribuciones del Poder Judicial. Y al Tribunal Constitucional, la Constitución de la República le da una función específica y única, la del control constitucional. Todo lo que sea materia de control constitucional, el Tribunal Constitucional. Y la Constitución de la República hace la precisión de que la sentencia del Tribunal Constitucional se conocen en única instancia, que es el Tribunal Constitucional. En la primera parte hubo como una confusión, porque en República Dominicana también nosotros vivimos esta experiencia, que hay personas que le construyen a usted un discurso hasta con el titular de un periódico. Y cuando usted le dice, bueno, pero es que el titular dice eso y el contenido dice otra cosa, vienen y reparan. Y con esto de la sentencia se produjo en la República Dominicana una campaña de desinformación. ¿Por qué llamo la atención que vean la manera en que esta información ha sido tratada? Ya que la Junta Central Electoral ha concluido la primera parte de su trabajo. Esa parte del trabajo que tiene el propósito de darle seguridad al registro civil de República Dominicana, sacar las irregularidades y crear las condiciones para que no se pueda violentar, es decir, que se pueda hacer un registro de manera irregular en República Dominicana. ¿Usted sabe por qué esa información aparece de esa manera, en bajo perfil? En bajo perfil. Y usted dice, ¿por qué? Si esa información, si al país se le vendió desde estos medios, desde los medios de comunicación, todos estos grupos que se levantaron, de que aquí en República Dominicana esa sentencia del Tribunal Constitucional iba a afectar a más de 260,000 dominicanos. Hubo otro que dijo que eran más de 668,000 dominicanos. Y lo más que llama la atención es que una parte del liderazgo político dominicano también suscribiera ese discurso. Y usted dice, ¿por qué lo suscribe? Bueno, porque siempre juegan al voto, tienen el síndrome del voto. Aquí en la República Dominicana hay una parte de la comunidad política que tiene el síndrome del voto. Todo lo que hace es pensando en el voto, no es pensando en el país. No, yo tengo que actuar de esta manera porque de esta forma yo puedo asegurar mañana que estos votos me sigan a mí. Y esa es una manera irresponsable de hacer política. La política, como decía el patricio Juan Pablo Duarte, es, en opinión del patricio, como lo veía en su tiempo, en el siglo XIX, la ciencia más pura después de la filosofía. Porque Juan Pablo Duarte concebía la política como un medio de servicio. Fíjese que él funda la Sociedad Secreta, la Trinitaria, ya lo hace con la formación política que había alcanzado en ese momento, con el propósito de organizar un Estado. Un Estado que desde un principio lo concibe como un Estado democrático, un Estado de derecho. Fíjese que Juan Pablo Duarte decía la justicia primero. O sea, tenía una visión muy clara, como también tenía una visión de la función del servidor público. Él entendía que los actos de un hombre público, un servidor público o una mujer pública, lo que ocurre es que en ese momento siempre cuando se hablaba de la humanidad, se hablaba del hombre. No se hace la especificación que ha logrado hoy la humanidad, que incluso ya está en el lenguaje de la Organización de las Naciones Unidas, que tiene que hacer la precisión de cuando usted habla de humano, que habla de hombres y mujeres, que la humanidad es lo que es hoy por los hombres y las mujeres, no por los hombres, sino los hombres y las mujeres, o sea, a partir de eso es lo que hace la humanidad. Entonces,
se montó esa campaña y ahora se está tratando de que este trabajo de la Junta Central Electoral es impacto. Señores, eso debió haber sido hoy noticia de primera página, principal, que se le ha estado vendiendo al país la información de que centenares de Antes, al contrario, anoche, Sí. Participación Ciudadana Sí. emitió una declaración Sí, advirtiendo que les llama a sospecha que en tan poco tiempo claro. se pusiera en claro una situación Sí. como esa, que ellos atribuían, lógicamente, Sí. perjudicaba a más de 400, 600 mil personas. Todavía insiste en eso. Óigame. Oiga, ¿Y a y dónde ahí vamos se ha a hecho un llegar, trabajo. Usted sabe que esto de la Junta Central Electoral, que invitara a un conjunto de ciudadanos y ciudadanas del país, porque tocó múltiples puertas, don Pedro. Algunas no abrieron, pero la Junta Central Electoral tocó las puertas pidiéndole que se integraran a esa comisión de veedores. ¿Qué dice ayer el doctor Adriano Miguel Tejada cuando se dio esta información? Dice que hicieron su trabajo con libertad, que pudieron observar la calidad y el cuidado, el rigor con que los técnicos hacían las revisiones, que no recibieron recomendaciones ni presiones de ninguna instancia. Y que del de organismo. casi 58,000 Sí. libros de registro, Sí, oiga solo esto. quedaron 1,000 y pico, Sí. un 2%. Sí, que no cambia el comportamiento de resultados de la Sí, información porque levantada. estaban deteriorados. Una vez Sí. se recuperen, pueden Sí, incorporarse al análisis. Pero no cambian para nada. Nada, no lo cambian. Porque fueron 5,600 Sí, que se pudieron chequear, sí, revisar uno por uno. uno por uno. Entonces, don Pedro, esa información debió habérsele presentado al país. 56,000, perdón, 56,000 libros. Aparece 56,000 porque son 58,000. Sí, 56,000 y tantos fueron revisados. Esa información, don Pedro, fíjese, usted toma todos los ángulos primarios de la prensa matutina y usted no lee esa información. Tiene que ir abajo. Está, pero... Tiene que irse abajo, don Pedro. Si ve un autobús, no la va a leer. No la va a poder leer, porque el que ve un autobús, usted sabe lo que lee, el ángulo primario de un periódico. Eso es lo que lee. Pero es que Entonces, como eso se le dio un tratamiento de principal, el Caribe, que los señalando lo que irregulares ocurrió, es la no excepción. son tantos como se pensaba. Es la excepción, porque dice el que, por Caribe. cierto, ese periódico, ese tema lo ha manejado con mucho cuidado, que asegurándose de que aparezcan todas las informaciones en su lugar dimensionada. El Caribe sí hace Fíjese que le da información principal y dice, los extranjeros irregulares no son tantos como se pensaba. Sí. Y la deja de ese Entonces, tamaño. y lo deja de ese tamaño. Al país se le dijo, la verdad es, don Pedro, que al país se le dijo, unos decían que eran más de 260,000. Óyeme. Otros que eran más de 668,000. Entonces la sociedad debe tomarle cuenta al discurso de sus líderes. Y la sociedad no puede ser indiferente a esa manera, ese ejercicio burdo de manipulación. Porque lo adecuado hubiese sido cuando la Junta Central Electoral invita que se sumen a la comisión de veedores, que respondieran y pudieran ir al terreno. Si Participación Ciudadana hubiese accedido a que su personal participara, que tiene técnicos y que viera ese proceso, Participación Ciudadana no vuelve a arar sobre fundamento falso. Se levanta la primera información, ya una información preliminar, pero ocurre que se toma el derecho de decirle que no, que eso no es verdad, y no ha ido a los lugares a hacer el levantamiento. Pero eso también es propio de una sociedad democrática, que cualquiera puede decir lo que quiere, y siempre que no constituya un crimen, eso pasa como parte del ejercicio democrático. Pero ciertamente que esta información de la Junta Central Electoral, el tratamiento debe ser dimensionado, como se planteaba el de las víctimas, de la sentencia del Tribunal Constitucional, porque se ha hablado de víctimas. Hasta eso se ha llegado. Y un segundo punto, don Pedro, que no quiero pasar por alto de lo que pasó en la semana. Como decía don Pedro en la primera parte,
que volví en las explicaciones que daba respecto al desarrollo dominicano. Muy bien. Y yo digo, cuando escuchaba a don Pedro, que en la República Dominicana esto es lo que se pierde de vista a veces. Don Pedro no usó una figura que yo la voy a usar, que en la parte del 1950, que don Pedro se refería. Todavía en ese tiempo, República Dominicana, don Pedro, era otra cosa. La cantidad de gente que andaba descalzas en campos y ciudades. La cantidad de gente que tenía que remendar una ropa que se ponía. Sí, pero mire, ¿sabe cuál es la Sí. diferencia que hay que establecer? Que Sí. quizás en Haití había menos en ese momento, ¿sabe por qué? Claro. Porque ya el turismo estaba muy Sí, avanzado. sí, Ya la industria cafetera haitiana tenía presencia internacional, no solamente claro. por el grano haitiano, todavía No, quedan sí. en muchos países extensiones de lo que era entonces la industria cafetera, Sí. que era una de las mejores del mundo. Y en mejor el calificada. Caribe, Chocolatera y todo, el azúcar haitiano, los rones haitianos Sí. de entonces eran muy famosos Sí. ya. O sea, tenía aparentemente unas cuantas horas de ventaja con respecto a la República era una Dominicana. situación que por una condición también especial, Haití solo era superado en la subregión del Caribe por Cuba, don Por Pedro. Cuba, así es. Eso era. Y usted le dice, ¿pero y cómo pudo haber sido esto? Sí, Se quedaron frisados. sí, se quedaron frisados. Y fue una sociedad que involucionó. Involución. Fíjese lo que ha pasado en materia ambiental. Señores, cuando usted le dice a la Organización de las Naciones Unidas que Haití solo tiene 2% de su capa vegetal, usted dice, ¿cómo vive la gente? ¿Cómo es ese país? Y en esta discusión también, todas estas informaciones las han echado a un lado Muy también. bien. Mire, Como echan a un lado el problema de la mortalidad infantil y materna en Haití, como echan a un lado el problema de la esclavitud de niños y niñas en Haití, que hay esclavitud de niñas y niñas mire, aceptada en Haití como con una respecto a esto práctica. último que usted Sí, acaba de decir, sí. Conversaba anoche con José Manuel Luna Valiente, el Sí, el consultor, economista, el consultor, individuo amigo amigo, de esta institución, y nos decía, porque quería significar la manera como ahora se andan buscando periquitos, sí. que la propuesta de Ban Ki-moon, que hay que Ajá. cogerla con un grano de sal. No, es una propuesta que ha Sí. dicho, no es obligatoria, no es mandatoria, considérala dentro de su plan de Claro. regularización. Y ya conocen Bueno, la posición dominicana también. Lo mismo se comienza a decir ya de que la propuesta del Departamento de Estado sobre el gas natural extraído de esquisto. Óigame, ahí no hay periquito que valga. En la manera como está extrayendo el gas natural en los Estados Unidos, a nosotros quizás nos deba preocupar, pero no nos importa. Sí. Lo que sí importa es que esa nación va a tener un sobrante importante para exportar a sus amigos, a sus aliados, a precio que le garantiza un precio razonable, pero además entregas. No, es Para nosotros es una bendición. suministro. No le busquemos más periquito a las Claro, cosas, por favor. claro. Eso nos decía Luna Valiente. Y mira, Pedro, esa era probablemente la carta que tenía bajo la manga el presidente Medina, Sí. ¿eh? Para Cuando los que anunció pensaban aquello. que el proyecto iba a ser, Sí. que se iban por imponer. Bien, señores, miren, tenemos que Sí. comunicarle una noticia que a tanto a don Héctor, que no la conoce, como a mí, nos ha llenado de profunda preocupación y lamento. Un compañero de toda la vida, Emilio Erasme Peña, murió Emilio. esta madrugada. Oh, Emilio. Él estaba enfermo. Es el periodista laudado, el último gran laudado hasta el Sí, del momento. Premio del Nacional de Estado, Periodismo. Premio Nacional de Periodismo. Sí, Mírenlo ahí. Emilín. Ese compañero del alma de toda una vida, desde el 1960 hasta la fecha, el cuerpo no pudo resistir los efectos de esa diabetes terrible Sí. que lo acompañó por muchos años, que él la combatió hasta donde pudo, pero lo venció. Y esta madrugada de Emilín, el Premio Nacional de Periodismo, Sí. acaba de morir. Este es su último artículo que sale hoy precisamente en el periódico Nuevo Diario. Este artículo de Emilín, oigan eso, para que ustedes vean lo que es un periodista postrado, enfermo. Sí. Este artículo sugiere un mecanismo al Estado Dominicano para establecer primero la cantidad de extranjeros, y particularmente haitianos, residentes en el país,
Y sugiere también que el Estado, a propósito de ese levantamiento, elabore una especie de fílmicos cortos de 4 minutos con entrevistas a los propios, porque él dice que hay varios estados en que se encuentra la presencia haitiana migratoria ahí en el país. Dice, hay varios, ciertamente hay unos que están formales, otros informales, otros menos informales. Pero que eso se puede convertir en una especie de documento bien sustentado del Estado Dominicano para difundirlo tanto en el plano nacional como internacional, para que la gente vea el trato deferente, respetuoso, humano que le hemos dado a la población migrante haitiana. Y Emilín dice ahí, aprovechemos para elaborar una tesis, la hermandad dominico-haitiana, dice, y ustedes van a ver si hacemos eso es lo que sugiere Emilín en su última entrega, y ustedes van a ver que si hacemos eso con las confesiones de los propios haitianos, o sea, con sus testimonios activos, buena parte de la sociedad internacional nos va a entender y va a comprender que hicimos todo lo posible, que todavía lo hacemos y que no hay razón a que dice él, unos estúpidos que son los que dirigen el Estado haitiano, estén tratando de deformar lo que ha sido un tratamiento. Él se enerva cuando analiza el planteamiento, la postura de las autoridades haitianas, dice, son unos estúpidos que no saben ni siquiera manejar una situación como esta que involucra a buena parte de la población. No, y un país como República Dominicana, un país solidario con Haití, que se lo ha demostrado en todas las situaciones difíciles. Oigan, un gran aporte. Mire, de Emilio. Después del terremoto, oigan esto, después del terremoto del 12 de enero de 2010 en Haití, ¿usted sabe cuál es la obra más importante después del terremoto en Haití? Que la ha entregado a algún organismo o país, la Universidad de Cabo Haitiano. Esa universidad se la donó República Dominicana en una iniciativa del gobierno dominicano y del sector privado dominicano, que apoyaron tuvimos el honor de estar presentes. Don Pedro y yo tuvimos el honor de estar ahí en la inauguración. Eso es comparable a cualquiera de nuestras universidades y mejor dotada que todas las universidades privadas que aquí existen. Para que lo sepan. Eso fue un aporte de República Dominicana. Señores, miren, hoy es jueves de la Seguridad Social y ya está con nosotros nuestro asesor en Seguridad Social, el doctor Gustavo Guílamo. Mire, con él vamos a tratar, a pasar revista a los temas de la Seguridad Social. Más luego tenemos también Cultura del Agua, pero vámonos con Gustavo Guílamo dentro de unos minutos.